Una de las series un poquito más retante, no voy a decir difícil, retante y confrontativa que me ha tocado ir preparando y que yo sé que también va a seguir siendo un reto para los predicadores que vienen, es la serie de enseñanza que voy a empezar hoy, que otros predicadores me van a ayudar. Pero quiero poner un fundamento bien importante, pues yo sé que muchos venimos de diferentes trasfondos cristianos, evangélicos, religiosos, legalistas. Y el título de la serie, cuando lo escuchen, tal vez nos va a poner un poquito de resistencia. Y déjenme decirle, digo resistencia, por lo menos desde el aspecto mío, ¿me permiten abrirle mi corazón? De donde uno realmente viene para tratar de trabajar. Y he orado, y en segundo lugar, tuve que volver a orar. Y en tercer lugar, ¿sabe qué tuve que hacer? Volver a orar. Y decirle, Señor, ayúdame a transmitir estas verdades que tú estás poniendo en nosotros para seguir edificando a la gente con la palabra madura del Señor. Porque yo sé, hermano, que hay muchas congregaciones y pasamos un momentito adorando al Señor. Tal vez algunos pueden ver entretenimiento, pero hay muchas congregaciones que realmente sí están edificando a la gente, pero hay otros que están entreteniendo a la gente. Y el entretenimiento no te va a ayudar a atender los desafíos y los retos. Entonces también tenemos que aprender en la medida que podamos a trabajar con nuestros pensamientos para cambiar. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de ¿qué? De nuestro entendimiento, nuestros conocimientos, nuestros pensamientos. Porque hay cosas que se enseñaron con muy buena intención, pero con una manera de condenación. Muy buena intención, pero nos provocaba vivir una vida todo contrario a lo que estamos mencionando hoy, a la libertad en Cristo. Y cuando usted escuchaba este tema, el tema de la serie de este mes, déjeme decirlo para que la grabación pueda, Randy, tomarlo bien. El tema de la serie de este mes va a ser la obediencia. La obediencia. Y yo sé que muchos, escuchábamos esa palabra obediencia y a través de la enseñanza vamos a entender por qué estoy haciendo esta introducción. Por eso el tema para la primera enseñanza es obediencia es vivir en libertad. Obediencia es vivir en libertad. Y yo sé que a algunos de ustedes le pasó como a mí cuando vino ese tema a mi mente. Esto es como una contradicción. Como que se contradice, ¿verdad? Porque cuando pensábamos, y tal vez me estoy adelantando, cuando pensábamos en obediencia, pensábamos en ¿qué? En limitación. Pensábamos en hacer lo que otros querían que quisiéramos para ellos asumir el control. Obediencia se nos enseñaba desde la perspectiva de dejar de hacer para agradar a Dios. Entonces, cuando viene choca. Obediencia es vivir en libertad. Voy a utilizar Juan 8, 31 y 32. Voy a ser pausado, aunque no termine la enseñanza hoy. Después el pastor me dará otro día para terminarla. Pero quiero ir con calma. Juan 8, 31 y 32 es la base de lo que voy a utilizar. Mire cómo dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído ¿en quién? En él. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Se dirigió a creyentes. No está hablando de no conversos. Está hablando de quién? De creyentes. Judíos que habían creído en él. Y les dijo, es importante, déjame esta nota, cuando usted diga Jesús le dijo a fulano, que ponga un poquito de atención y cómo eso le puede aplicar a usted en esta dispensación. Bien importante, está hablando Jesús. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad
y la verdad los hará libres. Voy de nuevo. Si se mantienen fieles ¿en qué? En mis palabras, serán mis discípulos, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. ¿Por qué hago ese señalamiento en ese orden que lo voy a profundizar? Porque mucha gente quiere caminar en la libertad de Cristo, pero ¿sabes qué? No se mantienen fieles a la palabra. Le dicen, mantente fiel. Si te mantienes fiel, lo voy a decir más adelante, entonces te vas a convertir en mis discípulos, te mantienes fiel a la palabra, eres discípulo. Cuando eres discípulo, conoces la verdad y cuando conoces la verdad, entonces eres libre. Hay muchos que quieren manifestar libertad sin ser discípulos, sin conocer la verdad. Por eso, el objetivo de la enseñanza de hoy, escuche bien, es comprender que la obediencia no es una condición para ganar el favor de Dios, sino la respuesta natural de una vida transformada por la gracia de Cristo. No sé si eso está por ahí. Yo quiero que usted lo lea y internalice. Voy suave, con calma, porque este mensaje es para la congregación y para aquellos que quieren afirmarse en el Señor. O sea, la intención, el objetivo, lo que buscamos con esta serie, lo que trabajaba en el Espíritu conmigo, es que entendiéramos que la obediencia, entienda esto, no es una carga que Dios impone. Escuche, es el privilegio de una vida transformada por Cristo que nos lleva a caminar en la libertad para la cual fuimos creados. Entienda esto, la verdadera libertad no consiste en vivir independientemente de Dios, aunque celebramos la independencia ayer, pero no de Dios. La verdadera libertad tiene que ver en caminar dentro del propósito para el cual Dios nos creó. Por eso, aquel principio anterior y este fin de semana, incluso ayer, nuestra nación celebró el famoso 4 de julio, resaltando 250 años de independencia. Millones, hermanos, millones y millones de personas. Aunque en Washington cayó la lluvia, no sé si finalmente celebraron, que no he visto las noticias hoy. Yo la veo grabada para que me salga más económico el cable. Porque frescas salen más caras. No es tacañería, son mayordomía. Millones de personas levantaron la bandera, compartieron en familia. Hay algunos por ahí que cuando me le acerqué para abrazarlo olían a pólvora porque explotaron petardos, ziquitraqui. Dios mío, yo decía como nunca antes. Y nosotros como ciudadanos o habitantes de esta nación damos gracias a Dios por la libertad que disfrutamos en esta nación, hermano. Pero tenga presente esto, la verdadera libertad no consiste en vivir sin Dios, consiste en vivir conforme al diseño de Dios para nosotros. Y reconocemos la libertad que tenemos en este país, podemos reunirnos para adorar a nuestro Dios en libertad. Podemos abrir la Biblia, ¿sabes qué? Sin temor. Podemos predicar el evangelio de las buenas de salvación en cada esquina. Podemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y eso es un privilegio que no todas las naciones tienen, que no todas las naciones poseen. Pero esta tarde, escúcheme bien, quiero hablarles de una libertad todavía mayor. No una libertad política, no una libertad económica, no una libertad social. Quiero hablarle de la libertad que solamente Jesucristo puede dar a través de la obediencia. Escuche, porque una nación puede ser libre, pero muchos de sus habitantes pueden seguir siendo esclavos. Déjame repetírtelo. Una nación
puede ser libre y celebrar la libertad 250 años, 300 años, 400 años, pero muchos de sus habitantes siguen siendo esclavos. Esclavos del resentimiento, esclavos del orgullo, esclavos del miedo, esclavos de la culpa, esclavos de la ansiedad, esclavos de una adicción, esclavos del pecado, esclavos de condenación, esclavos de culpabilidad. Pero hoy yo quiero hablarte de la libertad que da Cristo en una nación que es verdaderamente libre. ¿Le das un aplauso al Señor? Porque déjeme decirle, Jesús vino no solamente para cambiar nuestro destino, vino para restaurar nuestra libertad. Y yo sé que vamos y cantábamos como ahorita, tú me llevas más allá de la frontera, sin frontera. Eso significa libertad, pero hay que conocer la libertad en Cristo. Esa libertad comienza, hermano, en el corazón de cada uno de nosotros. Y al hablar de corazón me refiero a los pensamientos, me refiero al conocimiento, me refiero a la revelación, me refiero a la iluminación. Se nos ha entregado y le estamos hablando a creyentes, como Jesús le escribía al discípulo, a judíos que habían creído. Yo quiero que tú sepas, lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses, se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación mediante el sacrificio de Cristo para caminar en obediencia y vivir en su libertad. Ahora bien, sin embargo, vivimos en una generación que ha redefinido el concepto de libertad. Tal vez si digo esta frase, algunos de ustedes la han escuchado en muchos lugares. Hoy escuchamos frases como esta: haz lo que quieras, sigue tu corazón, nadie tiene derecho a decirte cómo vivir. O yo soy el único que he escuchado eso. Lo importante es que seas feliz. Si te hacen feliz, tírate con tu tenis. ¿Has escuchado eso? Si no le haces daño a nadie, go forward, don't stop. No pare, sigue. En otras palabras, la cultura define libertad como independencia, pero el reino de Dios define libertad de otra manera. En el reino de Dios la libertad es vivir dependiendo de Dios, caminando en su voluntad y manifestar su propósito. Eso es libertad en el reino de Dios. Y vuelvo a repetir, tal vez usted diría, pastor, aquí hay una verdad que parece contradictoria, que choca en el título del mensaje, cuando dice que obediencia es vivir en libertad. Y algunos se preguntarán, ¿cómo puede la obediencia producir libertad? Como dije, chocamos con eso, porque normalmente pensamos que obedecer significa, ¿sabes qué? Perder libertad, significa limitarse. Que obedecer significa dejar de ser lo que uno quiere para que otro tome el control. Pero cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que Dios piensa diferente a nosotros. En las Escrituras, la verdadera libertad, escuche bien, siempre ha estado conectada a ser obediente y permanecer en el diseño de Dios. Vaya con calma. No se sienta condenado ni culpable todavía. Es más, ponga firme, abróchese los cinturones y séllelo con eso. ¿Sabes qué? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Asegúrate de estar en Cristo Jesús. ¿Entiende esto? La verdadera libertad siempre ha estado conectada a ser obediente y permanecer en el diseño de Dios. La obediencia no nos limita, la obediencia nos protege. Y por ahí voy. La obediencia no nos limita. La obediencia nos protege. Permítame ilustrarlo de esta manera. ¿Quién creó los peces? Dios creó los peces. ¿Dónde pueden vivir los peces? ¿Dónde? En el agua. Ahora, imagínese que alguien diga, pobrecito pez, se para y ve a ese pez que está nadando en el agua y siente lástima por ese pez
Y dice, déjame cuidarlo, protegerlo, porque toda la vida ha estado atrapado, ha estado ahí metido en el agua, no conoce lo que es la tierra, no conoce lo que son los árboles. Déjame sacarlo del agua que lo ha mantenido prisionero toda la vida y lo voy a colocar en la tierra, lo voy a colocar en la arena. ¿Qué va a pasar con ese pez? No va a vivir. En vez de ayudarlo, ¿qué hizo la persona? Lo mató. Lo mató. Pregunto, ¿lo hizo libre? No, todo lo contrario, le quitó la vida. ¿Y por qué lo mató? Porque el agua para ese pez no era la prisión. El agua es el lugar donde Dios lo diseñó para que estuviera, ¿sabes qué? Y marcara su propósito. ¿Usted está conmigo? Escuche, el agua es el ambiente para el cual fue diseñado. Lo que quiero decirte es que la verdadera libertad no consiste en salir del diseño del Creador. Consiste en vivir dentro del propósito para el cual Él nos creó en ese diseño. Y exactamente eso ocurre con muchos de nosotros. Cuando intentamos vivir fuera de la voluntad de Dios, no nos hacemos más libres, nos hacemos más vulnerables. Porque Dios nunca diseñó al ser humano, nunca te diseñó a ti, ni me diseñó a mí para ser independientes de Él. Él nos diseñó para que toda la vida caminaremos en obediencia dependiendo de Él. Fuimos creados para caminar con Él. Es más, dice la Biblia que fuimos creados por Él, estamos en Él y para Él. Habrá gente que entienda que fuiste creado, aleluya, por Dios, en Dios y para estar siempre con Él. Dios nunca diseñó al ser humano para vivir independiente de Él. Esto me lleva a este principio. La verdadera libertad no consiste en vivir sin Dios. Consiste en vivir conforme al diseño de Dios para nosotros. Te pregunto, ¿estás viviendo conforme al diseño de Dios para tu vida? Y esto lo tengo que conectar, la enseñanza de obediencia, a las series pasadas, las últimas semanas, y la pastora Berenice, que me puso un aprieto de 30 minutos hoy, que lo hizo en 26 minutos el domingo pasado, gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor por la pastora en 26 minutos. Hablaba de eso, de llamado, de propósito, que era la serie Llamado y Propósito. Las últimas semanas estuvimos hablando acerca de eso y aprendimos que Dios no improvisó nuestra existencia. Tú no eres un accidente de Dios, te lo vuelvo a repetir, como te han dicho los predicadores el mes pasado. Es más, tú no eres, escúchame bien, tenlo presente, tú no eres el resultado de una noche de copa de tus padres, no lo eres. Tienes propósito en todo esto. Fuimos creados con intención, fuimos creados con propósito, fuimos creados con asignación eterna. Pero hoy yo quiero ir un poquito más profundo en la enseñanza, porque conocer el propósito no significa que estemos viviendo y manifestando el propósito. O sea, yo quiero que entendamos que se nos habló de propósito, de llamado, de asignación, y hoy se nos llama a caminar en obediencia, pero quiero ir un poquito más profundo, porque tal vez tú conoces el propósito, pero te pregunto, ¿estás manifestando ese propósito? ¿Estás viviendo en ese propósito? ¿Estás caminando en ese propósito? Vamos a ver cuál es el elemento, porque muchos conocen el propósito de Dios para ellos, y lo que Dios quiere, pero pocos se permanecen caminando en ese propósito. Escuche bien, hermano, la gran diferencia cuando usted va al libro de Hebreos, a ese capítulo que le habla, el capítulo de los héroes de la fama de la fe, que hablan de mujeres y de hombres, que los marcan como que héroes de qué, de la fe. ¿Sabes cuál fue la gran diferencia de ellos en comparación con otros? La gran diferencia no fue los que ejecutaron, la gran diferencia fue cómo obedecieron. Cómo obedecieron. Es más, en un momento dice que Abraham obedeciendo.
y conociendo a Dios. Obedeciendo y conociendo a Dios, dijo, si Él me dio el hijo y me lo está pidiendo, yo se lo voy a entregar, porque sabes que de donde vino este hijo, aleluya, si Él se lo lleva, van a haber más hijos ahí que van a venir. Él obedeció en un momento tan difícil. Lo vuelvo a repetir. La diferencia entre los grandes hombres y mujeres de fe registrados en el libro de Hebreos, escúcheme bien, en comparación con otras personas, no fue tanto su ejecución, fue la obediencia. Porque el propósito no solamente debe descubrirse, debe manifestarse, y solo se manifiesta mediante una vida de obediencia. Mire ese principio, el propósito de Dios se reconoce por gracia, pero se desarrolla y manifiesta mediante una vida de obediencia. Yo sé que estás pasando cosas difíciles, yo sé que y conoces tu propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? Tú y yo lo sabemos. Y propósito no es lo que tú haces. Propósito no es lo que tú ejecutas. Propósito es conocer que fuiste creado y hecho por Dios para alabanza de su nombre, para que manifestaras a Cristo a través de lo que haces. Lo que haces es la excusa para que tú manifiestes el propósito eterno de Dios, manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Ese es tu propósito. El propósito de Dios se reconoce por gracia, pero se desarrolla y manifiesta mediante una vida de obediencia. Y déjeme ir terminando la introducción. Antes de hablar de nuestra obediencia, necesitamos hablar de la obediencia de Jesús. Este es el punto principal y la base que yo quiero que usted lleve respecto a lo que es obediencia para caminar en libertad. Obediencia no es como se nos enseñó, limitación. Obediencia no es entregarle el control a otra persona. Observemos lo que dice. Necesitamos hablar de ese modelo. El modelo terrenal, Jesús en la tierra, cómo obedeció. Mire lo que dice Romanos 5:19. Proyéctalo ahí, por favor. Porque así como por la desobediencia de uno solo, la versión que estoy utilizando, creo que es la Nueva Internacional. Anótalo ahí para que lo vea. Anota, toma nota, porque esto te va a bendecir. Porque tú obedeces y porque ellos obedecemos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos ¿qué? Pecadores. También por la obediencia de ¿qué? De uno solo, muchos serán hechos justos. Anótelo, mantenga eso, por la obediencia de uno, porque este versículo resume toda la historia de la redención. Pablo presenta dos hombres. Presenta a Adán y presenta a Jesús. Presenta dos decisiones, presenta dos resultados. Pablo dice, por la desobediencia de uno, refiriéndose a ¿quién? A Adán. Entró el pecado, entró la muerte, entró la separación. No pierde este punto, no pierde este hilo, que es importante. Pero por la obediencia, añade, de uno solo, refiriéndose a Jesucristo. Diga Jesucristo. Diga conmigo Jesucristo. Por eso la importancia del nombre Jesucristo en nuestra vida, reconocerlo. Entró la justicia, entró la reconciliación y entró la vida. ¿Por medio de qué? Diga, de la obediencia. ¿La obediencia de quién? De Cristo. Por la desobediencia de uno, solo Adán entró el pecado. Pero, diga conmigo, pero, por la obediencia de uno, refiriéndose a Jesucristo, que vino la justicia, la reconciliación, entró la vida. Escuche bien, nuestra salvación llegó a nosotros por la obediencia de Jesucristo, no por la obediencia nuestra. Vaya, entienda esto, hermano. Porque quiero que vea la obediencia desde una perspectiva diferente y correcta. Tenemos que entender esto bien. Nuestra salvación, tu salvación y la mía, no fue el producto de nuestra obediencia, fue el producto de la obediencia perfecta de Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros podemos caminar en la libertad de la salvación que hemos aceptado? Porque Cristo obedeció. ¿Usted está entendiendo lo que me estoy dando a explicar?
sea, ay Dios mío, porque se nos ha enseñado que tenemos que obedecer para ganar el favor de Dios. Y la gente está por ahí con mucho miedo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? No, si la salvación la ganamos por la obediencia perfecta de Jesucristo, no por mi desobediencia. Por eso que hace la obediencia. Pastor, tenemos que obedecer. Claro que tenemos que obedecer. Porque ¿qué hace la obediencia? La obediencia te protege. La obediencia te guarda para mantenerte salvo. Ay, Dios mío. ¿Sabes por qué tú estás obediente? Porque has aceptado la salvación. Nadie podía, pero Él pudo. Esa salvación que recibimos, diga, por gracia y amor de Dios mediante la obediencia de Jesucristo. No mi obediencia es la que nos lleva a obedecer y vivir en libertad. Yo acepto la salvación mediante la obediencia de ¿quién? De Él, uno solo. Y ese uno no fui yo. Ese uno tampoco fue. Y no estoy diciendo que no tienes que obedecer, no. Ahora obedecemos porque somos salvos. Aceptamos ese sacrificio. Lo que esto significa que nosotros no comenzamos obedeciendo. Ay, nosotros comenzamos siendo salvos por aquel que obedeció perfectamente. Ahora llegamos al Señor al aceptar su sacrificio. Diga por fe, porque tiene que aceptarlo por fe. No es porque yo te lo diga. No es porque tú te lo merezcas, ni yo tampoco. Lo estoy aceptando por fe y gracia. Eso nos lleva entonces a obedecer a Dios y a disfrutar de la salvación en libertad. Pero yo lo tengo que recibir, que Cristo obedeció, nos reconcilió con el Padre, porque Él obedeció perfectamente. Aleluya. Ahora yo recibo ese sacrificio. Tú recibiste ese sacrificio. Cada uno de nosotros tenemos ese sacrificio. Caminamos en esa salvación y obedecemos sus mandatos. ¿Para qué? Para protegernos de lo que ya hemos recibido. Por fe, el sacrificio de Cristo, por gracia, lo tenemos porque Él nos los entregó en la obediencia total de Jesucristo. ¡Aleluya! Déjame explicarte algo para que vayamos entendiendo. Porque esto cambia completamente nuestra perspectiva de mirar la obediencia que Dios nos pide. Escuche, para que lo entendamos un poquito más. Yo tuve que tragar esto bien fuerte. Tuve que internalizarlo. Y este principio, no obedecemos para que Dios nos acepte. Obedecemos porque ya fuimos aceptados en el amado, en Cristo. That's it, eso es profundo. La gente está corriendo. Lo que quiero decirte, mira, lo repito, lo he dicho tantas veces. Existe el infierno, sea un lago de fuego. Y yo veía gente que cuando oye, un lago de fuego debe ser bien caliente. Porque yo veía ayer mucha gente que me enviaban por video y los veía que cuando le ponían fuego a esa pólvora salían corriendo. Pues no querían quemarse. Es caliente. Yo no sé si es un lago de fuego, no sé si son llamas, no sé. Pero es algo que no fue creado para ti ni para mí. Fue para Satanás y sus ángeles. Pero entonces, hay gente que yo he hablado con ellos. No, es que yo sirvo al Señor para librarme del infierno. Pero te pregunto, ¿y si te quitan el infierno del medio? ¿Servirías al Señor de la misma manera? ¿Irías a la congregación? Escuche, no obedecemos para que Dios nos acepte. ¿Sabes por qué tú y yo obedecemos? Porque ya fuimos aceptados en el amado, fuimos en Cristo. Ahora no obedecemos para convertirnos en hijos. Obedecemos porque ya somos hijos. Ahora no obedecemos por miedo, obedecemos por el amor ágape de Dios. Y esto me lleva a compartirles un principio muy importante de esta serie. La obediencia no es el camino para que Dios me ame más.
La obediencia es nuestra respuesta por haber sido amados y alcanzados por el amor de Dios a través de Jesucristo. ¿No cambia eso un poquito la forma que entonces obedecemos a Dios? Mire esto, la obediencia no es el camino, es que tengo que obedecerle a Dios para que Dios me ame más. Tengo noticias para ti, en Dios no hay sombra de variación. Dios decidió amarte y punto. Dios decidió atraerte a Él y punto, porque en Dios no hay cambio. Dios vive en un eterno presente. Esto es como un padre, escúcheme. El padre, como decía ahorita Gidari en la adoración, nos acepta, nos recibe, lo tenemos, claro. Y yo quiero agradecer. Yo no quiero que papi se sienta mal. Yo no quiero que papi, William, mamá Aida, como madre, se sientan mal conmigo. Yo obedezco porque quiero que agradar al padre. No es para que me saquen de ser hijo. No pueden tal vez hacerlo. Y más en nosotros, cuando, escúcheme bien, la ley de adopción romana. La ley de adhesión romana, cuando dice fuimos adoptados en Cristo, está haciendo referencia a esa ley de adopción romana. ¿Sabe qué? Está diciendo todos los derechos que tienen esos hijos ahora no pueden ser eliminados. Ahora fueron adoptados, ahora son parte. Todo lo que le corresponde es más. Tú puedes negar ese hijo biológico, pero ese hijo que adoptaste tiene el mismo derecho legal, tiene la misma bendición y tiene una bendición mayor que no puede ser separado de esa adopción. Tengo noticias para ti, para mí. Tú y yo, dice la Biblia, que fuimos adoptados en Cristo mediante el sacrificio de Él. No podemos, aleluya, separarnos de ese Padre, ni el Padre puede tirarnos fuera de Él, porque en Él hemos sido adoptados. Aleluya. Ahora, cuando tú miras eso, tú dices, wow, yo tengo que obedecer. Obedezco no para que Dios me ame. Obedezco porque ya Él decidió amarme. Ay. Le das un aplauso al Señor, hermano. Copia ese principio. Hay que obedecer. Tal vez tu pregunta. ¿Habrá que obedecer, pastor? Claro que hay que obedecer. Pero lo hago ahora desde otra perspectiva. Desde ese fundamento quiero tomar un minuto más para volver a ese versículo. Si lo puedes poner por ahí, de Juan capítulo 8:3. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad os hará libre. Observe, Jesús no está invitando a la gente a ganar la salvación. Está invitando a quienes ya han creído en Él. Los que han recibido la palabra, ese sacrificio, para que vivan como verdaderos discípulos. Él te está hablando y te está llamando a ti, que creíste en Él. Y aquí encontramos una gran verdad y revelación que nos lleva al primer punto que voy a desarrollar la próxima vez del mensaje. Escuche bien. La obediencia protege el propósito para el cual fuimos creados. El que tú y yo obedezcamos es para proteger el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. No es para fastidiarte no es para molestarte la vida. No es para limitarte en hacer cosas. Es para protegerte. Por eso, Yomari, cuando tú le dices a tu hijo, te pregunto como madre: hijo, no pongas la mano sobre la estufa caliente. Como madre, ¿qué está haciendo? ¿Limitándolo? ¿Lo está qué? Protegiendo su futuro. Cuando tú como padre le dices a ese hijo: no juegues en la carretera. No juegues en la carretera. ¿Qué le está diciendo? Le está limitando su libertad. Está protegiendo su vida. Por eso la obediencia protege el propósito para el cual fuimos creados. Es lo que le está diciendo
ahí, como leímos, primero dice, si permanece en mí, en mi palabra, ¿qué sucederá? Serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad. Y finalmente concluye, la verdad los hará libres. La libertad aparece al final del proceso, no al principio. A veces como pastores, como líderes, le decimos a las personas, tengan cuidado con esto. I'm watching you. Be careful. Estamos haciendo lo que hizo Dios con la primera pareja y esto lo vamos a tocar la próxima vez, en el jardín del Edén. Le dijo de todos los árboles menos de este no lo toque, este no lo toque. Vino por ahí Satanás, el enemigo, y le dijo, con que Dios, tu padre, ha dicho, le causó que le provoqué duda, porque siempre el enemigo está tratando que tú dudes del corazón de tu padre. Ay. ¿Con que Dios ha dicho? Es que todo lo contrario. Dios le dio la instrucción porque quería protegerlo, no porque quería limitarlo. Escuchen, muchos profesan ser libres sin permanecer. Esto nos lleva a establecer este principio. La libertad bíblica no consiste en hacer lo que queremos. Consiste en vivir conforme al propósito para el cual fuimos creados. Satanás, la serpiente, allí en el huerto. Si obedeces, escúchame, te dijo el Padre que si comes de esto, ¿sabes lo que pasa? Que Él sabe de qué te estás perdiendo. Él sabe de lo que te estás perdiendo. Y esa sigue siendo la mentira que Satanás está repitiendo hoy el día. Si obedeces, te estás perdiendo algo. Si obedeces esa palabra, te estás perdiendo algo. Si obedeces ese consejo, te estás perdiendo algo. Si obedeces exactamente lo que le dijo a Eva, le insinuó que Dios la estaba limitando en su libertad, la que se le había entregado. Al ellos desobedecer a Dios, ocurrió lo contrario. La desobediencia no los hizo más libres, los hizo esclavos. Perdieron su comunión con el Padre, perdieron la paz, perdieron la inocencia, perdieron la seguridad. Desde entonces la humanidad sigue creyendo la misma mentira. Sigue creyendo la misma mentira. Escuche bien, cada vez que creemos, esto es para alguien, que alejarnos de Dios nos hará más libres, tengo noticias para ti. Terminamos más esclavizados. Porque solo en Él conocemos el camino de la verdadera libertad. Escuche, retrata eso, llévatelo, escríbelo. La desobediencia promete libertad, pero siempre termina produciendo esclavitud. Y tal vez esto exige un costo de nosotros, porque exige renunciar a cosas que no son de nuestro diseño. Exige renunciar a cosas que no son de nuestro diseño. El pececito bendito, gloria a Dios que lo volvieron a meter al agua. Lo conectaron nuevamente al agua. Hay que renunciar a cosas. Y parece que obedecer cuesta. Pero tengo noticias para ti. La obediencia que parece costosa al principio, al final preserva la vida y protege nuestro propósito. Tengamos presente esta gran verdad respecto al llamado a la obediencia. Póngase sobre sus pies. Tengamos presente esta verdad que voy a decir al final respecto a la obediencia. Porque yo luché tanto obedecer para ganarme el favor.
y perdí de perspectiva que sabes que tenía que obedecer porque ya tenía el favor gano. No obedecer para ser hijo, obedecer porque ya soy hijo. Son dos cosas diferentes. Claro que hay que, por eso le está diciendo, permanezcan en la palabra, háganse discípulos, caminen para que conozcan la verdad. ¿Quién es la verdad? Diga conmigo, Cristo. Diga, Cristo. Está revelado en la palabra y esa verdad los hace libres. Y oye, no te limita, el conocer la Biblia no te limita. No, es que yo no quiero conocer eso. Yo no quiero conocer. Tira este principio. Dios no nos dio mandamientos para limitar la vida, sino para proteger el propósito. Eso está duro. Porque me enseñaron que las instrucciones de Dios eran para yo limitarme en esto. Era para yo limitarme en aquello. Tienes que obedecer a Dios en esto. Y sí hay que obedecer, pero desde la perspectiva correcta, no para hacer, es porque ya soy. Es duro, hermano. Alaba a Dios para que Dios te bendiga. Alza las manos para... No, tú lo haces porque ya Él te bendijo con toda bendición. ¿Qué mejor que cuando nos levantamos en la mañana o en la noche podemos decir, podemos respirar porque ya hemos sido bendecidos? Observa eso, hermano. Las instrucciones de Dios no son para limitar la vida, sino para proteger el propósito. Pastor, pastora, líder, es que me están limitando. Quiere que haga esto y eso me limita. No te estoy limitando, estoy protegiendo tu propósito. Estoy protegiendo tu propósito. No es que no hagas, tal vez no lo entendemos en ocasiones, pero escúchame bien, estamos protegiendo tu propósito. Esto era algo de la última enseñanza, de la próxima enseñanza, pero el que esté ahí en el PowerPoint, tírame esto, porque con esto yo quiero irme. Porque esto me voló los pensamientos profundos que tenía. Cada mandato e instrucción de Dios nos revela más su amor que su autoridad. Cada mandato e instrucción de Dios nos revela más de su amor que de su autoridad. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza de Dios es amar. Es amar. Tiene autoridad, tiene poder. Y yo sé que se hace difícil, hermano, poder entender lo que vivimos. Y más cuando uno viene de donde nací, las raíces. Gloria a Dios por ella. Gloria a Dios que papi me enseñó esto, mami me enseñó esto, mi familia. Pero gloria a Dios que con ellos he ido creciendo, he ido madurando y he visto el amor de Dios a través de mis padres, hermano. Es verdad. Wow, suena, lo felicito. 3 días atrás cumplieron 66 años de casado, hermano. Suena fácil, pero Dios mío. El diablo ni se acerca a ellos porque no puede. Porque cada mandato e instrucción de Dios me revela más de su amor. Dios quiere y te da instrucción para que tú lo obedezcas. No es para molestarte la vida. Iba a decir como, pero después piensan en chavarte la vida. No. Dios lo hace para revelarte tu amor. Que nos puede explotar, claro, pero no lo va a hacer. Pero en eso yo siempre estaba pendiente, porque me enseñaron ese Dios con una centella en este lugar y con otro rayo en este. Es verdad que a veces no entendemos cosas que estamos viviendo, que la humanidad está viviendo. Es verdad, no lo entendamos, hermano, no entendemos eso. Pero más que entenderlo, nos llama a obedecer. No entendemos por qué le suceden cosas malas a gente buena y cosas buenas a gente mala. La concupiscencia. No, Dios nos llamó a obedecer en su amor. Es fácil ir frente a un féretro de un niño
2 años y decir allí frente a ese féretro, ¿sabes qué? Dios necesitaba un niñito en el coro de los ángeles, de los cielos, por eso se llevó tu hijo. No, ¿y por qué no se llevó el tuyo? ¿Quién entiende eso? Porque no es mejor decir, no entiendo por qué pasó, pero voy a obedecer tu soberanía. No entiendo por qué pasó, pero voy a obedecer. Porque siempre nos hablaban de obediencia como limitación. Y hoy yo te quiero llamar la atención que obediencia es proteger tu llamado para que camine en la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso, obedecer es caminar en libertad. ¿Me he dado a explicar con esta palabra? Dale un aplauso al Señor en este día.